Cordial saludo para todos. Hoy vamos a desarrollar la fase 3 correspondiente a modelos y metodologías del curso de Psicología Política. Este grupo está conformado por Angie Caterine Castillo Muñoz, Taidi Farley Díaz Chávez, Diana Carolina Rodríguez, Carol Andrea Mora Rosero y mi persona, Evelyn Tatiana Rosero. Presentado al tutor José Alexander Herrera. Conflicto armado en Colombia. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad en la repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo que ha ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla como el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los acuerdos, con los actuales procesos de paz. Los protagonistas del conflicto armado. Una de las características del conflicto en Colombia es la diversidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros. El surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudie. Además, cabe recordar que en líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional latifundista y monopolizadora. Por otro lado, los grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios del Estado. Tales grupos como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el Ejército Popular de Liberación Nacional, Movimiento M-19, el paramilitarismo, las fuerzas de seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? En Colombia, el conflicto armado ha dejado a regiones enteras afectadas, atentando en contra de la naturaleza y el ser humano integral, exponiendo a la población civil a muertes, reclutamientos, secuestros. El conflicto armado afecta principalmente a zonas rurales. La población que habita en estas áreas vive en permanente peligro y está expuesta a homicidios, ataques, desapariciones forzadas, toma de rehenes, reclutamiento, malos tratos tanto físicos como psicológicos y finalmente desplazamiento forzado. Por ende, uno de los comportamientos sociopolíticos se ve reflejado en la falta de respeto al principio de distinción entre combatientes, civiles, las prestaciones para colaborar generando represalias directas contra civiles, la ocupación de bienes civiles privados o públicos y la contaminación por armas con otros factores agravantes que afectan la vida de todas las comunidades. Es importante que en los entes territoriales, dirigentes políticos y los representantes armados causantes de tanto daño a la humanidad se involucren bajo normas humanitarias que protejan los derechos de quienes ya fueron víctimas y protejan a quienes están en riesgo. Ya. En un país con mucha diversidad, como es nuestro país Colombia, se presenta mucha desigualdad social, los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricas. Pareciera que la justicia y el poder solo es para quienes lo tienen todo y las personas con menos recursos quedan esperando las migajas que la sociedad oligarca vota. A raíz de ahí surgen los grupos armados, lamentablemente con doble moral, ya que buscan la igualdad para todos, pero por otro lado optan por las armas y hacerle mal a las personas inocentes.
Muchos jóvenes de nuestro país han optado por las armas, ya que el gobierno no les garantiza una vida digna, ya que la educación se sale de su presupuesto y solo los que tienen dinero pueden superarse. La salud de nuestro país es muy precaria, cada vez más muertos por falta de equipos y medicamentos y por falta de personal médico. Parece mentira que esos dos pilares tan importantes como la salud y la educación sean los últimos en tenerse en cuenta, siendo la población más vulnerable la que se ve afectada, viéndose así una desigualdad enorme, con muchos sueños rotos y corazones vacíos que solo esperan salir adelante con lo poco que tienen. El comportamiento heredado por el conflicto está infundado por el miedo, la desesperanza y la resignación de las poblaciones que han sido víctimas del conflicto. Además que del resto de la población podemos encontrar sesgos, falacias y la desinformación, y aparte la falta de empatía ha hecho que se fragmente más la sociedad. En relación con la participación política, Laura Caballero afirma que la participación política es uno de los principales objetivos de la democracia, puesto que permite el desarrollo moral y social de las personas. Pero en nuestro caso, nuestra sociedad no está haciendo ese derecho, esa participación que sea para todos en iguales condiciones. Las víctimas del conflicto, a pesar de los esfuerzos, no ha sido posible compensar y se encuentran en una encrucijada, dadas las oposiciones políticas que luchan por desprestigiar los acuerdos de paz. La construcción de la paz en Colombia y en las víctimas y excombatientes se van reintegrando a la vida civil y empiezan a ser parte activa de la democracia a través de mecanismos legales y convencionales de participación. En estas cuestiones, en los acuerdos de paz se ha establecido que la participación de estas personas sea a través de unas curules especiales, pero sin embargo nos hemos visto y ellos se han visto expuestos a la oposición por parte de las mismas personas y no ha permitido tampoco que sean totalmente reintegrados hacia la vida y que sean totalmente reintegrados hacia la normalidad. Como conclusión, entendemos que el conflicto armado no es algo que apenas estamos viviendo. Es una problemática que durante décadas hemos tenido que padecer. Es una triste y cruda realidad que nos excluye de unos derechos constitucionales frente a los cuales ya no podemos reclamar, porque si lo hacemos podemos llegar a morir y terminamos debiendo al Estado por la sencilla razón de querer exigir el cumplimiento de esas leyes que supuestamente nos amparan y nos protegen. Cada día en Colombia hay más vidas truncadas, nuevos huérfanos, nuevos horrores, nuevas soledades. En este mismo instante hay en Colombia petróleo crudo teñido de la vida de color de la muerte. Hay bosques ardiendo, hay niños que tiemblan cuando ladran los perros. Hay una desenfrenada e incontenible austeridad de violencia y de muerte. Pero también en este mismo instante hay esperanza, hay deseo, hay voluntad de paz, hay confianza, hay vida. El reto es defenderla, facilitarla, compartirla y mejorarla. El reto es que nuestros hijos hereden nuestras esperanzas y no nuestros horrores. Muchas gracias.